Hola, pues muchas gracias por vernos en este canal. El día de hoy les presento a Patti Rodríguez. Patti lleva más de 10 años siendo catequista para la parroquia La Sagrada Familia en Ciudad de México y además dirige varios grupos católicos con el fin de fortalecer la fe en comunidad. Patti, muchas gracias por acompañarnos. Desde que Jesús era muy chico, él siempre vivió rodeado de mujeres, sus tías, su mamá, sus abuelas, y se dice que él las observaba como desde una mirada más compasiva, observaba cómo hacía los quehaceres del hogar, que en esa época pues realmente la mujer era invisible y esas labores pues como que no las tomaban en cuenta. Sin embargo, Jesús veía a las mujeres de manera distinta. ¿Tú qué piensas al respecto, Patti? O sea, por ejemplo, esta relación de Jesús desde muy corta edad con las mujeres, ¿cómo lo vio él? O sea, ¿cómo crees que lo empezó a adoptar en su vida diaria? Antes que todo, también gracias por invitarme a tu programa. Me da mucho gusto estar aquí y sobre todo, pues, hablar de él, ¿verdad? De nuestro Señor Jesús. En los evangelios hay muy poco escrito acerca de la infancia de Jesús. Hay muy poco. De hecho, nada más hay 2 evangelistas que nos hablan algo de la infancia de Jesús, de los 4 que son. Sin duda es muy claro, es evidente que de quien él debe haber aprendido los primeros valores, pues, de su familia. Y como siempre decimos en las familias, cuando, como bien decías, catequista, más de 10 años en la parroquia, pues los primeros catequistas siempre somos los papás, siempre, sin duda. Y en este caso, pues, por supuesto que no fue la excepción. María debe haber sido esa primer mujer que le empezó pues con sus enseñanzas, con su misma forma de vivir, a mostrarle a Jesús que era la vida. Y también San José, por supuesto, su padre adoptivo, de ellos debió haber aprendido todo eso que él empezó después a mostrarnos mucho más tarde. Entonces, ¿quién es María? Pues nada más ni nada menos que la primer testigo de Jesús, ¿sí? Entonces, por supuesto que es clave, es pieza fundamental, María como mujer en la vida de Jesús. Qué bonita esa unión que él tuvo y que realmente las mujeres fueron un ejemplo para él. Ahora, siendo adulto, Jesús se convierte en el mensajero de Dios y hubo muchos discípulos o seguidores, pero en sí la gente o la mayoría de las personas cuando escuchan la palabra discípulo, lo primero que piensan es, tuvo muchos seguidores hombres. Sin embargo, hubo muchas mujeres que lo siguieron, que lo estuvieron apoyando. ¿Quiénes eran estas mujeres, Patti? ¿Por qué pusieron la mirada en Jesús? Sí, efectivamente sí hay muchas mujeres que seguían a Jesús y lo vemos, lo dicen los evangelios, las mujeres que seguían a Jesús. Esto lo vamos a encontrar en Lucas, donde vienen esas mujeres. Mira, estaba pues María Magdalena, una de ellas. Ahorita decías discípulos, hay una también diferencia entre ser discípulo y ser apóstol. Y ahorita por hablar un poco de María Magdalena. Pero en los evangelios, cuando se refieren, dicen, muchas mujeres seguían a Jesús. Y estaba María Magdalena, estaba Juana, que era esposa de un servidor, un administrador de Herodes, era esposa de Cusas, estaba Susana, y hay otras mujeres que también se hablan en la Biblia que seguían a Jesús. Ser discípulo es, pues, alguien que aprende de un maestro. Eso es ser discípulo, ya sea bajo una doctrina o pues alguna línea de enseñanza. Pero ya ser apóstol, fíjate, la gran diferencia que hay en ser apóstol es que ya el apóstol es elegido, en este caso por Jesús. Y entonces, ¿y para qué es elegido? Pues para ser su seguidor, por supuesto, pero también para que ese mensaje se haga resonar. Con María Magdalena hay algo muy especial porque hace poco el Papa Francisco la nombró apóstol a María Magdalena. Sí, no tiene mucho,
Parece que fue en 2016 que el Papa Francisco la nombra María Magdalena como apóstol de los apóstoles. Entonces ya también ahí hay una forma de visibilizar el gran trabajo de las mujeres que hacían al lado de Jesús. Y estas mujeres nos dicen el Evangelio, por supuesto, que eran seguidoras de Jesús, pero fíjate, también formaban un rol bien importante, porque apoyaban a Jesús en su misión, en su ministerio. Ellas eran las que ponían parte de sus bienes para la causa, para que Jesús tuviera lo indispensable, que pues hoy pensaríamos pues que eran los alimentos, ¿verdad? Porque pues él no llevaba una vida, vamos, de grandes placeres ni lujos. Algo raro porque pues en esa sociedad, sí, en la que vivía Jesús, en ese contexto histórico incluso, pues era muy machista, ¿no? La mujer era la que dependía de, siempre era la mujer era la hija de, o la esposa de, o la madre de. Ese era el papel, pues vamos, el rol que tenía la mujer en la sociedad. Y además, bueno, pues para los cuidados del hogar, ¿verdad? No se le permitía, por supuesto, a la mujer aprender en las sinagogas, ¿no? Ese tipo de desigualdades, pues se vivía en ese contexto. Y aquí lo que vemos con estas mujeres que seguían a Jesús, directamente sus discípulas, que ellas mismas proveían a Jesús. O sea, y no era porque tuvieran mucho dinero, porque pues en Galilea no había gente muy adinerada, acaudalada. Pero, ¿qué pasaba? Era tal el amor que sentían por Jesús y estaban tan convencidas que lo que tuvieran lo ponían al servicio de él. O sea, económicamente Jesús dependía de estas mujeres, es lo que nos dicen los evangelios. Y esto viene a romper las estructuras, que Jesús eso es lo que hace, rompe todas las estructuras que se viven en ese momento, ¿no? Y así te puedo seguir contando tanto de las mujeres, de lo que Jesús también va haciendo para pues se le valoraba tanto a la mujer Jesús. Vemos los milagros que Jesús realizaba con mujeres. Hay unos milagros que rompen todo tipo de creencias, normas que regían en ese momento. Y tenemos el caso, por ejemplo, de la mujer que padecía hemorragia, flujo de sangre. Ese milagro es, bueno, evidente, que nos dice mucho, nos dice mucho, nos trae una enseñanza a toda la humanidad de cómo el amor de Dios rompe todo tipo de estructuras y de normas. En esa sociedad donde la ley de la pureza era tan observada por parte de los fariseos, no, así es como vivía ese pueblo, ¿no? Esa sociedad. Fíjate, este relato viene en los 3 evangelios sinópticos, o sea que le dan mucha importancia, los mismos siendo ellos judíos. Una mujer que llevaba 12 años padecer hemorragia. ¿Qué pasaba ante esas creencias que ellos tenían en esa época? Pues era una mujer impura, completamente. Y todo lo que ella tocara, por supuesto, quedaba impuro. O si alguien la tocaba a ella, ¿no? Pues era lo mismo. Y entonces va Jesús en una multitud que vaya a ver a la hija de Jairo. Y entonces, pues ya la gente lo sigue mucho. Y esta mujer que había oído hablar de Jesús, se acerca a tocarle su manto y Jesús inmediatamente sabe, siente que algo, una fuerza interna de él sale y voltea y dice, ¿quién me tocó? Y entonces la mujer aquí, fíjate la postura de la mujer, ella llevaba 12 años sintiéndose impura, que sabía que no podía tocar a nadie, era algo ilegal, vamos, y se atreve, porque su deseo de sanar era mayor a lo que la ley le decía, ¿verdad? Cuando
se siente descubierta, porque nos dice el Evangelio que inmediatamente ella sintió cómo quedó sana. Esa fuente que emanaba sangre se seca y queda sana. Y entonces ella se siente descubierta. Y no, como que no le queda más que decir, pues fui yo, ¿verdad? Y levantar la mano. Pero con miedo a ser juzgada, con miedo a, pues, a ser criticada, no nada más por Jesús, sino por toda esa sociedad. Cuando Jesús la mira, ¿qué le dice Jesús? Ajá. Las palabras de Jesús siempre son de misericordia, de amor, y le dice, qué mujer, qué grande es tu fe. O sea, porque ella le dice, ahí le confiesa que llevaba 12 años de tener ese sangrado, y no la recrimina, o sea, no la regaña, ¿verdad? Que hubiese sido, no sé, o cualquier otro judío en ese momento, no, pues, quién sabe qué le hubieran hecho a esa mujer, ¿no? Había faltado a todas las leyes, y Jesús la acoge, la valora, la escucha. Fíjate, la escucha. En el Evangelio de Marcos dice, y la mujer le empezó a contar, o sea, como que él nos da a entender que ella se puso a hablar con él largo y tendido, vamos, y Jesús la escucha. Entonces es algo de veras maravilloso, es un evangelio para profundizar mucho. Claro, yo pues no hay ese tiempo, pero nos da mucha sabiduría por parte de Jesús de lo que valemos las mujeres, lo importante que para él son las mujeres. Pero, me gustó mucho porque, bueno, yo apenas que estoy empezando este camino espiritual y aún hay gente que ya lleva muchos años como que no ven a Jesús así, o sea, siempre lo relacionan con la iglesia que es opresora, que no cometas tal cosa porque entonces vas a pecar. Yo creo que el mensaje de Jesús fue totalmente distinto, o sea, él aceptaba a gente pecadora, las aceptaba porque él los veía con esos ojos de amor, con esos ojos de compasión. Y él decía, el pecador es quien más me necesita porque trae muchas heridas, ¿no? Internamente trae una carga emocional y necesita sanar. Y Jesús era un gran sanador, un gran sabio, un gran sanador. Y fíjate, me hace pensar mucho, estaba leyendo un libro de una teóloga que habla de las mujeres en la vida de Jesús. Y siempre me he cuestionado por qué en la Iglesia Católica no existen sacerdotisas, ¿no? Entonces, en este libro muy interesante menciona la teóloga que hace muchísimos años en Israel no consideraban a la mujer como una figura, digamos, de autoridad dentro de la Iglesia, primero por la menstruación, que la menstruación, la sangre era considerada impura, pero también antes hacían muchos rituales paganos. Entonces les pedían a las personas que tuvieran relaciones con las sacerdotisas, porque todo era muy pagano, o sea, mucho antes de Jesús, muchísimo tiempo antes. Y ya después los judíos empezaron a ver que esto ya era, se estaba saliendo de control, que era muy pagano, que era en contra de Dios, de la ley de Dios, y entonces empiezan a desvincular con todos estos rituales. Yo creo que a raíz de esto, no estoy muy segura, a la mujer no se le puede considerar dentro de una autoridad. Existen las monjas, pero no pueden llegar a ser sacerdotisas. Entonces el otro día escuchaba a alguien que decía, está muy bien que la iglesia ya esté más inclusiva, ¿por qué no permiten que la mujer tenga una figura de autoridad dentro de la iglesia? Es la pregunta que nos hemos cuestionado. Sí, partimos de una estructura, nuestra religión viene a ser judeocristiana. Sí, nuestras raíces son de por allá, aunque bueno, esta parte que comentabas tú de esos sacrificios y de esos rituales debieron de haber sido mucho, mucho antes de Abraham incluso, ¿no? Porque ya hablando de los patriarcas de lo que es el judaísmo, pues empezamos desde Abraham y luego viene Isaac y Jacob. Bueno, ya no se estila ningún tipo de rituales así.
Ahí ya se hablan de los rituales, los sacrificios son de animales, nada más. Ellos no tienen la costumbre de sacrificar personas y no tienen este tipo de costumbres. Entonces esto debe haber sido como mucho antes, probablemente en aquellas culturas pues que venían desde antes, babilónicas, mesopotámicas, algo así, ¿no? Y bueno, pues luego viene ya lo que es el judaísmo, donde efectivamente es un machismo absoluto, ¿verdad? La mujer no figura, pero en nada. Por eso Jesús viene a romper tantas estructuras. Y luego pues va avanzando y se da el cristianismo, por supuesto, a partir de la resurrección de Jesús, aquellas primeras comunidades se empiezan a formar y bueno, empieza a caminar ya lo que es nuestra iglesia, ¿no? Nosotros como católicos, cristianos. Pero pues traemos esa estructura, sí es una estructura vertical, donde nuestra figura jerárquica pues es el Papa, ¿verdad? Y luego vienen todos los obispos. Se ha avanzado mucho, Gaby, afortunadamente, como bien lo dices, ahora hay más inclusión y sobre todo este Papa, ¿verdad? Ha hablado tanto de incluir, ha habido el sínodo de la mujer y se está trabajando, se está trabajando. ¿Qué tanto vayamos a avanzar? Pues no lo podemos saber, ¿verdad? No es fácil romper con estructuras tan arraigadas, jerárquicamente hablando, pero de que hay mucha inclusión, es a mí, y por estar en esta época, pues no me imagino cuando, antes de Vaticano II, de verdad no me imagino cómo, pues cómo eran las celebraciones, ¿no? No me tocó, a pesar de que ya tengo bastantes décadas, no me tocó, ¿verdad? No me tocó, o por lo menos no lo recuerdo, que pues que el sacerdote estaba de espaldas, que las misas eran en latín, que la mujer no podía tocar la Biblia, ¿verdad? Que no podíamos tener una Biblia en casa, nosotros como mujeres. Entonces, bueno, creo que hemos avanzado bastante, bastante, pero falta todavía mucho, definitivamente falta más. Ojalá sí, porque sí la sociedad está transformándose muy rápido y ya las viejas usanzas ya están desapareciendo y también se está perdiendo esta parte, por ejemplo, lo que mencionábamos el otro día, ¿no? De los jóvenes que ya se están desvinculando mucho con la iglesia. ¿Por qué crees que pasa esto, Pati? O sea, ¿será una cuestión de que sienten que la iglesia es opresora o por falta digamos, de figuras paterna o materna que les inculcaran esto? O sea, ¿qué será esa desvinculación con la parte de la religión, de Dios, de Jesús? A lo largo de la historia, la iglesia como tal, hablando de iglesia institución, porque cuando decimos iglesia, pues somos todos, ¿no? Los que pertenecemos a ella. Pero en este caso, hablando de lo que es iglesia institución, pues ha habido muchas luces, muchas, y también muchas sombras. Ahora, esas sombras que también existen, han existido y siguen existiendo, son errores, son fallas. ¿Por qué? Porque está a cargo de personas. O sea, el Papa es una persona, un ser humano que hace todo lo que hacemos nosotros, ¿no? Entonces, pues digo, si de repente le hacen una pregunta y él va, por ejemplo, en el avión, y en ese momento él contesta por lo que humanamente él cree que es correcto. Puede estar equivocado, como si a mí me preguntas ahorita algo, pues también digo algo indebido, ¿verdad? Entonces, no es infalible. Hay un momento en que sí se dice, cuando están bajo el influjo del Espíritu Santo, que se le llama escátedra, bueno, ahí no hay error, porque está el Papa con los obispos, ¿no? En ese momento especial. Pero fuera de eso, pues el Papa puede tener errores y decir de repente cosas que a lo mejor para la parte que piensan diferente, pues lo ven diferente, ¿no? Claro, la parte crítica a veces se encarga de maximizar todo eso, ¿no? Y no vamos a pensar en los errores que, pues, muchos sacerdotes que han caído, ¿no? En el pecado, en las faltas. Y entonces, bueno, muchas noticias que son demasiado tendenciosas, pues se encargan de maximizar esas cosas. Si existe, y no justifico nada, Gaby, no, porque eso es un delito y como tal se debe de corregir, se debe castigar.
Pero también cuántas cosas buenas tiene la iglesia. O sea, a mí me consta, yo como feligrés, veo todo el trabajo que se hace, todo el trabajo que viene desde Roma, cuánta ayuda humanitaria hace la iglesia. Y eso se queda como en el olvido. Y está bien, no tenemos por qué andarlo divulgando ni andar presumiendo, no se trata de eso, pero sí se trata, digo, pensando en los jóvenes, pues de que hagan una balanza justa, ¿verdad? Justa. Entonces, muchos de nuestros jóvenes hoy en día piensan, no, pues la iglesia pecadora, pues ¿qué voy a hacer ahí? Entonces viene la crítica, ¿no? Pero tampoco ven la otra parte. Y tienen razón en estar molestos en muchas cosas, pero hay que ver todo. Así como se ve eso que te comento, sombras de la iglesia, hay que ver las luces. Y entonces ya sean jóvenes, adultos, niños, si fuéramos pensando un poco así, yo creo que nos formaríamos un criterio más amplio, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? El mundo como tal, pues nos ofrece un abanico de posibilidades, ¿no? Ahora tenemos muchas ideologías, mucho a dónde buscar, dónde estemos mejor. En ese dónde estemos mejor, hay que nada más tener mucho cuidado, Gaby, y lo digo pues también para tus seguidoras y seguidores, porque hay que hacer de veras un buen discernimiento, porque mucho de ese me gusta, me siento bien, me hablan desde mi individualismo, desde mi ego. ¿En dónde está mi parte espiritual? Y ahí es donde empiezan las confusiones muchas veces. Digo, no estoy hablando en una forma general. Yo sé que hay que ver caso por caso, ¿verdad? Pues yo como para hablar hacia los jóvenes, como tú que eres joven, pues a lo que yo los invitaría es a que sí sean críticos, porque además eso es lo que necesitamos en la iglesia, ¿eh? Que sean jóvenes críticos, jóvenes activos, que propongan, pero el nada más alejarse, el nada más decir, esto no me convence y me voy, es pues como cuando estamos en una negación, ¿no? Yo así más o menos como que lo capto, y capto a muchos jóvenes en ese sentido. Como que al ver aquellos noticieros en que empiezan a hablar de que si la iglesia y que esto y lo otro, cosas negativas, pues entonces nada más se alejan, pero no son como para ir y, por ejemplo, en este caso, hablar con el párroco a la parroquia donde yo pertenezco y decir, a ver, pues oye esta noticia, ¿qué hay de esto? Y buscar, ¿no? Entonces ya formarnos un criterio bien, pero el nada más irnos es como, pues, negar una realidad sin investigar. Si se den los cambios, no se van a dar solos. Los cambios los hacemos nosotros. Y eso creo que hoy lo tiene muy claro el Papa, los obispos, nuestros sacerdotes, que nosotros como feligreses pues somos los que debemos que ir marcando las rutas, por dónde queremos que vaya nuestra iglesia. Pero eso nos toca a nosotros. Y ahorita se me vino en mente, Pati, que por ejemplo, cuando uno entra en conflicto, hablando de las mujeres, cuando uno entra en conflicto en una relación, sea esposo o novio, pareja, de pronto pueden decir, no, es que la iglesia me va a juzgar porque, no sé, yo decidí divorciarme o decidí separarme. Pero es lo que mencionas, hay que tener criterio, hay que tener discernimiento. O sea, la iglesia jamás te va a culpabilizar, ni Dios, sobre todo Dios, no va a culpabilizar cuando haces un acto de justicia. O sea, un acto de justicia, si estás con una persona que te merma la confianza, que te trata mal, ahí es donde viene el discernimiento. Porque de pronto antes, en la época antes, bueno, divorciarte era como santo pecado y te aguantas al marido porque, o sea, no te puedes divorciar, lo van a ver mal. O sea, ya ahora creo que la iglesia sí se ha ido transformando ese pensamiento y ha sensibilizado de que no tiene nada de malo divorciarse.
¿Por qué? Porque está haciendo un acto de justicia, un acto de amor, como dicen, ¿no? En la Biblia lo menciona. Ama al prójimo como a ti mismo. Y se nos olvida mucho a las mujeres eso, que dejamos a un lado nuestra integridad, nuestro amor propio sano, sin llegar a soberbia, y ponemos por encima las necesidades de los otros, y ahí es donde vienen los conflictos, porque vienen los abusos. Entonces, no sé, o sea, en este punto, Patti, de que sepan que, o sea, realmente Jesús, Dios, la iglesia realmente sí apoya que las mujeres hagan valer su voz. ¿Tú qué piensas? Sin duda, la iglesia tiene hoy por hoy una apertura muy grande. Yo que estoy en una parroquia a cargo de jesuitas, veo cómo ellos conducen a la comunidad y yo encuentro mucha apertura, Gaby. Pero esto, pues digo, pues es que vamos caminando, pero si volvemos a la raíz, a Jesús, es que Jesús lo hacía. O sea, si algo hacía Jesús era dignificar a la mujer y decirle, ¿por qué estás ahí? No tienes que seguir ahí. Ajá. Y ahorita que me hacías este comentario, Gaby, se me venía a la mente el pasaje de la mujer que la encuentran en pleno adulterio y se la llevan a Jesús. Pero además, fíjate, los que hacen esto son pues, los maestros de la ley, los fariseos, todos los ancianos, y ahí van, ¿no? Y van a poner a prueba a Jesús, porque si Jesús decía, condénenla, pues ¿cómo? Tú andas predicando el amor. Y si Jesús decía, no la condenen, entonces estaba en contra de la ley mosaica. Por parte de Moisés estaba permitido que a una mujer encontrada en adulterio se le lapidara. Ajá. Podía morir a pedradas. Dice el Evangelio que lo hacen para ponerlo a prueba. Y entonces, ¿cuál es la respuesta de Jesús? O sea, Jesús siempre va más allá de estructuras, de normas, de tradiciones. Va a la persona, a dignificar a la persona. Esta mujer que estaba siendo ya maltratada por toda la comunidad, además, pues la encuentran en un estado bastante vergonzoso, ¿no? Más todo lo que implica. Y dice Jesús, pues, a ver, que aviente la primera piedra a aquel que esté libre de pecado. O sea, cómo Jesús siempre nos va a llevar a la conciencia, a que hagamos conciencia en nosotros mismos. Y cuando la mujer se ve sola, le dice Jesús, ¿dónde están los que te acusaban? Yo tampoco te acuso, yo tampoco te condeno. En las traducciones que tenemos normalmente dice que Jesús le dijo, vete en paz y no vuelvas a pecar. Pero ese vete en paz, fíjate, ese vete en paz, Gaby, tiene mucho, no es una frase como tal nada más. Ese vete en paz es, haz una vida nueva, está feliz, goza de esta vida, eres criatura de Dios, eres creación divina, mujer. Ese vete en paz es, vive la vida. Aterrizándolo un poco en tu pregunta, una mujer que no está siendo feliz por la vida que tenga, sea la que sea, Jesús nos llama a eso. Ajá. Vete en paz, vive, o sea, no sigas el resto de tu vida sometida a esa. Si algo vino Jesús es a romper cadenas, porque son cadenas de esclavitud. El pecado es eso, el pecado es esclavitud, son cadenas. El demonio quiere eso, siempre. Y se disfraza de muchas formas, pero eso es el pecado. Y la propuesta de Jesús siempre es, rompe esas cadenas, mujer, y vete en paz, sé feliz, goza de toda esta maravilla de creación que le llamamos vida, ¿no? El Papa Francisco, volviendo a él, ha pedido que se acojan a las personas, pues, divorciadas, vueltas a casar, que la iglesia no es quien para rechazarlas. Que amorosamente las abracemos. El único que conoce la vida de cada uno de nosotros es Dios. No somos quien para juzgar nada. Si una pareja
desafortunadamente fracasó en su matrimonio y deciden separarse porque probablemente sea más sano que vivan de esa manera a que estando juntos y sea un problema para toda la familia, sobre todo para los hijos. Eso lleva pues a muchas frustraciones, ¿no? Entonces ahí es donde entra esa frase de Jesús: vete en paz. En las traducciones dice, no vuelvas a pecar, pero escuchaba yo a un sacerdote decir que en griego estaba escrito, y de acuerdo a la traducción, que decía, no quiero verte otra vez en esa situación. Fíjate, eso a mí se me hace más profundo. Ese, no te quiero, mujer, levántate, no te quiero volver a ver así. Vete en paz. Yo tampoco te condeno, nadie te condena. Esto, Gaby, es un vuelve a la vida, definitivamente. Y lo sigue haciendo. Qué bonito. Lo sigue haciendo. No sabía de esa parte de ese versículo. La verdad desconocía esa parte de vete en paz. Pero también qué mensaje está dejando a la mujer de empodérate. O sea, libérate para que te empoderes. Mientras sigas en esas cadenas no vas a sacar ese poder interno que todos tenemos, ¿no? Bueno, hay hombres que sí empoderan a la mujer y hay otros que no. Hay otros que las quieren controlar, que las quieren encadenar. Y en cambio Jesús, y sobre todo en esa época que había todavía más machismo, es increíble que él rompía con todos esos paradigmas. O sea, realmente es increíble. Así es. ¿Y qué otras enseñanzas crees que Jesús le haya dado a las mujeres? Ay, Gaby, pues es que son muchas. O sea, se me viene ahorita a la cabeza, por ejemplo, hay una encorvada, fíjate. La mujer encorvada llevaba 18 años encorvada y así vivía, mirando al suelo, mirando al suelo, mirando para abajo, agachada. O sea, aparte la Biblia, bueno, está llena de simbolismos, ¿no? Todo lo que escribieron los evangelistas, si lo pudiéramos analizar frase por frase, todo tiene un qué y un para qué y por qué lo pusieron, ¿verdad? Porque Jesús lo hizo, por supuesto, pero ¿cómo lo narran ellos? Entonces eso de que la mujer era encorvada, que miraba para abajo, que no se atrevía a mirar para arriba porque no podía, ¿verdad? Porque traía algo ahí que le impide estar erguida. En una sinagoga, y era en sábado, fíjate, que no se podían hacer milagros en sábado. Otra vez rompe Jesús con las normas, porque primero es la persona para Jesús, primero somos nosotros, después vendrá lo demás. Ese es Jesús. Y la cura es criticado por aquellos fariseos, ¿no? Por esos maestros de la ley. Es muy criticado y Jesús dice, esta mujer llevaba 18 años, que es más lícito que continúe viviendo así o que sea sanada. En esa sociedad, la prédica, la propuesta de Jesús, pues no la captan o no la quieren entender porque no les conviene. Mucho, o sea, tiene que ver mucho los intereses, ¿verdad? Políticos. Y hoy lo vemos, hoy por hoy, ¿no? Una persona que busque justicia, que busque paz, pues vemos todo lo que pasa, ¿no? O sea, no estamos muy alejados de aquello. Tristemente, en todos los ámbitos, ¿verdad? Políticos, religiosos, etcétera, ¿no? Jesús nos da esas enseñanzas. Siempre es primero la persona. Y en este caso, fíjate, mujer, algo que no valía para aquella sociedad. Y él rompe estructuras y dignifica a esa mujer. O sea, yo me pongo en los zapatos de esa mujer y digo, 18 años sin poder sentirte, de por sí que ya por ser mujer, pues ya eras nada, ¿no? Y luego así, enferma, así, en esas condiciones físicas, pues todavía eras menos, ¿no? Y aparte impura.
por estar así, porque una persona enferma era una persona impura. Y de repente llega alguien que te da una propuesta que te cambia toda tu vida. Hay que traerlo a nuestra vida, Gaby. No es para dejarlo allá, hace 2000 años. No, esto hay que traerlo hoy a nuestra vida. Cada quien en lo que hacemos, ¿no? Porque a lo mejor no estoy encorvada, pero mis mismas preocupaciones, mis miedos, mis inseguridades, todo eso hace que yo esté mirando hacia abajo. Pero es Jesús el que me va a restaurar y que me dice, mujer, eres valiosa, levántate y vete en paz y vive. Jesús está vivo, Jesús resucitó, venció a la muerte. Fíjate, ahí hay otra, Gaby. Ahorita que hablo ya de la resurrección de Jesús, ¿quién es la primer testigo de Jesús resucitado? María Magdalena, de la que había sacado 7 demonios. Ajá. Fíjate, 7 demonios. Y esa es la primera que Jesús se le hace presente. Y además la manda con un mensaje a sus discípulos. Diles que vayan a Galilea, que yo voy delante de ellos. Ajá, que allá los veré en Galilea. Eso también tiene un significado muy fuerte, ¿eh? Que primero haya sido a una mujer a la que Jesús se le hace presente. Y luego, pues, ¿qué mujer? No es una mujer, es una mujer muy polémica, ¿verdad? Y más en aquella cultura. Pero una mujer convertida. Una mujer, por eso sacó 7 demonios. Ajá. Una mujer que después de esa conversión cree profundamente, muy fiel a Jesús. Porque vio sus prodigios de muy cerca, María Magdalena. Es un gran personaje, María Magdalena. María Magdalena estuvo también en su crucifixión, mientras no quiero hablar mal de los hombres, pero mientras todos sus discípulos, excepto Juan, se echaron a correr y se fueron. Ellos no, ellos muy de lejos, pues tenían miedo, es algo muy humano, que les pasara lo mismo, ¿verdad? Pero ¿quiénes estuvieron ahí cercanas? Las mujeres, las seguidoras. Y ahí nos narra el Evangelio de San Juan, que estaba al pie de la cruz María Magdalena, María, su madre, y había otra María. Y estaba el apóstol San Juan. Ay, Pati, pues me encantó todo esto, de verdad es muy bonito ver esa mirada de Jesús, ese Jesús que pues siempre fue muy compasivo, que siempre incluyó a la mujer, que la dignificó. Creo que pocas personas conocen esta parte de Jesús, de las mujeres, y se me hace muy bonito, de verdad, porque o sea, es como decir, Jesús va a estar conmigo, ¿no? En mis peores crisis, Él va a estar ahí, Él me va a dar ese amor que tanto buscaba en alguien que no fue recíproco y que me maltrató, Jesús lo va a hacer. Y ahí es donde está, ahí es donde empieza todo, ahí es donde empieza esa transformación, esa restauración, ¿no? De ese amor propio que tanto a veces dejamos a un lado y nos olvidamos que el amor más grande es el de Dios, es el de Jesús, y con eso ya nos podemos transformar, nos podemos liberar, empoderar. Entonces, Jesús nunca nos fallará. Nos podrán fallar todos, ¿eh? Sí. Pero bueno, estamos en este mundo, sí. Necesitamos de la comunidad. Ahora, pero cuando tenemos al centro de nuestra vida a Jesús, no porque no nos importe lo que pase alrededor, no, sí, y sí nos afecta, pero ya se vive desde otra mirada, porque ya tenemos esa dignidad, ese empoderamiento del que tú hablas, Gaby, muy valioso, porque somos valiosas para Dios. Ajá. O sea, somos parte de su creación, y al saber y sentirnos parte de la creación divina, entonces así es como vamos también amando todo lo que está a nuestro alrededor.
Pero al amar, fíjate, Gaby, al ir así, caminando, ya vamos amando, pero desde estos valores, ya no desde las carencias. Cambia mucho. Ahí ya cambia mucho. Digo, no soy psicóloga, pero dicen los psicólogos cuando hablan que, pues, tú quieres a una persona por no estar sola, por decir algo, ¿no? Entonces, bueno, estás queriendo esa relación y te aferras a esa relación y luchas por esa relación y sufres por la relación, pero desde tus carencias. La propuesta de Jesús es bien diferente. Es desde, mujer, tú vales. Mujer, tú eres criatura de Dios. Dios te ama. Ya desde ese amor vas teniendo relaciones, ¿cómo te diré? Más a la par desde algo sano. Y es muy bello, ¿no? O sea, un matrimonio que se dé desde ahí, yo creo que es bueno para todos. Y no desde carencias. Y de ambas partes, ¿no? También de los hombres. Ahorita hablamos de la mujer, pero esto va para todos, ¿no? Tratar, buscar siempre, tener al centro a Jesús. Y de ahí, pues, todo lo demás se va abriendo. Todo lo hace nuevo Jesús, todo. Verdad, muchísimas gracias por este espacio y ojalá que replique a muchas mujeres, ojalá que como yo que viví un proceso pues sí, de transformar, de entender muchas cosas, a mí me ayudó mucho Jesús y creo que a muchas personas les ha ayudado esta parte espiritual, conectar con Él, conectar con ese amor tan puro y tan perfecto, o sea, que nunca va a juzgar. O sea, yo creo que también hay que quitarnos eso de la mente. No, es que yo he pecado y no me va a aceptar. No, al contrario, o sea, ahí lo dice en la Biblia, ¿no? Los pecadores son los que más necesitan de Dios, de Jesús. Bueno, Pati, muchísimas gracias. Al contrario, Gaby, ha sido todo un placer. Para mí es un gozo siempre hablar de mi Señor y llevarlo a mi vida. Gracias.